Ujú. Por favor, platícanos, Silvia, acerca de esta exposición. ¿Dónde se originó? Sí, bueno, el pretexto de la exposición fue la colección permanente del museo, que en su mayoría tiene obras de José Clemente Orozco. Es una colección muy importante en México y en el mundo. Tiene como 1.300 obras, que fueron las obras que compró Carrillo Gil a partir de los años 20 y que en los 70 vendió al Estado para que se hiciera este museo a su nombre, ¿no? Entonces, de Orozco, por ejemplo, hay 164 obras. Es el lote más grande en la colección. Eh, Obras, estamos hablando lo mismo de pintura que de es dibujo. pintura, dibujo y gráfica, en el caso de Orozco. Entonces nos pareció interesante eh, evocar la época de que estuvo Orozco en Estados Unidos junto con Covarrubias. Bueno, junto con es un decir porque finalmente coincidieron en los mismos años, pero bueno, tenían caminos completamente divergentes, tenían temperamentos muy diferentes y finalmente no hicieron amistad. Pero lo que es interesante en la confrontación de esas dos obras es ver, más bien como es plantear dos visiones diferentes de una misma época y de una misma sociedad, de una misma ciudad, ¿no? Entonces, específicamente segmentaron la época que corresponde al periodo cuando estuvieron en Estados Ujú, Unidos. ujú. Bueno, Covarrubias llega a los 19 años, Estados Unidos, en 1923. Es un muchacho atribulado que había empezado a publicar, autodidacta él, a publicar dibujos y caricaturas pues en la prensa nacional, en revistas estudiantiles, etcétera, ¿no? Era un principiante finalmente, ¿no? Eh, y llega y tiene un éxito fulgurante y enorme, ¿no? Inmediatamente lo contrata Vanity Fair para que sea ¿cómo se llama? Su caricaturista titular. Empieza a hacer muchas otras cosas también, eh, escenografía de teatro, eh, publica en otras, aparte de Vanity Fair, en la prensa nacional, en The New Yorker. O sea, tiene ya inmediatamente, casi salido de la adolescencia, ya empieza a tener un nombre, ¿no? En Estados Unidos y se empieza a codear con los coleccionistas, la gente compra mucho su obra, Esto es en Nueva conoce, York, ¿verdad? sí, conoce a Rockefeller, conoce a tal, conoce a cual, está totalmente metido en los círculos intelectuales y artísticos y, o sea, tiene esa especie de aspecto de glamour mucho, ¿no? La estancia de Covarrubias en Nueva York. A su vez, llega, Orozco tiene 25 años más que Covarrubias, es otra generación. Él llega en 1927, eh, llega siendo ya un pintor, ¿no? Ya formado. En México había sido caricaturista muy famoso, de oposición. Había sido muralista, ya había hecho los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, había hecho los de Sanborns, ¿no? Que era la Casa de los Azulejos. Y llegaba, bueno, pues ya tenía cierto renombre, pero no tenía, en Estados Unidos no tenía mercado. Aquí está tu tema. Gracias. Entonces, llega ya es muy chistoso, a partir de como de una mentira, una fabulación, ¿no? Su agente en México le inventa, como lo ve que tiene una especie de crisis creativa, le inventa que hay un coleccionista en Estados Unidos que quiere comprar obras de él. Eso es antes de que él partiera de Estados Unidos. Y entonces eso lo estimula para hacer una nueva serie de dibujos sobre la Revolución Mexicana. La gente le inventa también que tiene una exposición en Estados Unidos ya en puertas, entonces se va corriendo él allá y resulta que ni hay coleccionista, ni hay exposición, ni hay nada. Pero bueno, pues él ya encontró un nuevo tema, ya encontró una nueva salida, ¿no? Sí. Para su producción. Entonces empieza a producir muchísimo, va a Estados Unidos y las pasa negras, porque
porque no tiene mercado, porque no conoce a mucha gente. Es un temperamento muy diferente, un carácter muy diferente al de Covarrubias, que era una persona muy jovial, muy social, que le encanta, muy frívolo también, ¿no? Y Orozco es una persona muy seria, muy ensimismada. Entonces, sí batalla bastante. Se ve en las cartas que escribe a su esposa la soledad, ¿no? Las penurias económicas, eh, y un poquito el resentimiento, ¿no? De por qué él tiene que pasar hambre, casi casi, mientras otros mexicanos que están en Nueva York pues ya están exponiendo y están vendiendo. Se queja, por ejemplo, amargamente de que en una exposición Covarrubias vende sus dibujos o sus, no me acuerdo si eran gouache, eran obras sobre papel, en $300 y Picasso las vende en $250, ¿no? Entonces está indignado y finalmente, bueno, le cuesta mucho trabajo, pero después de unos años, él se queda 7 años en Estados Unidos, Orozco, y Covarrubias se queda 17 años. En esos 7 años finalmente se abre un mercado, funda una galería con su segunda promotora, agente, eh, y tiene unas comisiones muy importantes de murales en 3 universidades de Estados Unidos, ¿no? En el Pomona College, en la New School for Social Research y el Dartmouth College. Entonces, eh, eh, son como dos Estados Unidos para uno, como para el otro son como dos trampolines diferentes, ¿no? Y que tienen proyecciones muy distintas, ¿no? Por un lado, Orozco tiene la oportunidad de consolidarse como pintor, ¿no? De ver obras de las vanguardias internacionales, de visitar museos, como que de afianzarse, ¿no? En un lenguaje que aborda tanto el simbolismo como el expresionismo, o sea, como que enriquecer su propio lenguaje pictórico, ¿no? Y hacer experimentos. Y es consolidación para Orozco y para Covarrubias es más un periodo de formación, ¿no? Él en esos 17 años pues se afianza muchísimo como caricaturista y se hace un nombre en Estados Unidos, viaja muchísimo y empieza a descubrir una especie de vocación por el cosmopolitismo, ¿no? Por el viaje, por el descubrimiento de otras culturas y sobre todo a partir de un hallazgo que es Harlem, ¿no? El barrio negro. Okay. Covarrubias, hay unos amigos periodistas que lo llevan a Harlem y para él es una especie de descubrimiento maravillado, ¿no? Entonces a partir de ahí, del retrato, que ya no es tanto caricatura, es más bien como un retrato en que como que se afirma esa necesidad que tiene también de experimentar con la línea, ¿no? Porque ya no son retratos satíricos, ¿no? No son dibujos satíricos, son dibujos que quieren recalcar el ritmo, ¿no? Y la gracia de esos cuerpos que bailan, y todo el encanto que pueden tener un mafioso, una prostituta, un mesero, no sé, cualquier cosa, ¿no? De esa vida de los bajos fondos, ¿no? De los bajos fondos del barrio negro. Okay. Y a partir de ahí, de ese descubrimiento de una cultura urbana que estaba relegada, que estaba en pleno auge, ¿no? Y en plena reivindicación también de sus propios derechos, de su propia identidad, como la cultura negra de Harlem, a partir de ese descubrimiento, ya Covarrubias se empieza a orientar hacia otro camino, ¿no? Hacia otra vocación, que es el estudio, más bien con tintes etnológicos, ¿no? De las culturas primigenias. Ok. Ahora, la colección de Covarrubias que están presentando aquí no pertenece al Carrillo Gil. No. ¿Esta de dónde vino? Esta vino de Puebla. Bueno, hay varias colecciones. La más importante, como te decía, a Carrillo Gil no le interesó Covarrubias. Yo creo que es más lo menospreció, lo ha de haber menospreciado un poquito. Y Carrillo Gil se iba más
como por las vanguardias, ¿no? Por los lenguajes experimentales de las vanguardias. Con un Llámese. poco de ignorancia, ¿podrías mm, hacerme rápidamente el esbozo de Carrillo Gil? Pues Carrillo Gil era una persona que había nacido, un yucateco, que nació en una familia bastante pobre en Yucatán y que gracias a una costumbre que parece ser heredada de España, que es una familia muy numerosa, ¿no? Pero como él era el hijo mayor o el único varón, no me acuerdo, este, todos los recursos de la familia se concentraron en él. Y gracias a eso él pudo venir a la Ciudad de México a estudiar medicina y se volvió un pediatra pues muy renombrado y alguien con una sensibilidad artística muy marcada y sobre todo con una visión muy adelantada a su tiempo. ¿Quién coleccionaba Orozco en los años 20? Nadie. Y él, verdaderamente visionario, él hizo la colección más importante en México de Orozcos. Apoyó también a Diego Rivera, compró, por ejemplo, de Diego Rivera únicamente le interesó el cubismo. Entonces compró 12 obras cubistas de Diego Rivera en Francia, ¿no? Cuando estaba en París, en los años 10, 16 por ahí. De Siqueiros le interesaron también todos los experimentos que hacía con los volúmenes, ¿no? Con los materiales. De Orozco, bueno, cubrió un poquito todas las etapas de Orozco, pero se concentró también en la obra expresionista, ¿no? Esa obra muy violenta, muy descarnada y muy desgarradora, ¿no? Entonces, bueno, Carrillo Gil a partir de los años 20 empieza a coleccionar, hace una pequeña fortuna, porque en esa época, bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, no llegaban las medicinas a México, las medicinas, la farmacia infantil, digamos. Entonces él funda unos laboratorios farmacéuticos para medicinas de niños y entonces es una pequeña fortuna que le permite no comprar Seguir. grandes casas ni todo, ni sino invertir en arte, ¿no? Ok. Y entonces se vuelve una persona, pues una referencia muy importante en el medio artístico mexicano, porque esa colección Carrillo Gil, antes de que pasara a manos del Estado, pues el Estado sí recurría muchísimo a ella para, por ejemplo, cuando empezaron las exposiciones en el extranjero de México, ¿no? Que eso fue en los años 40. Por ejemplo, bueno, pues la primera exposición, primera gran exposición de arte moderno mexicano, de arte mexicano, fue en Nueva York y Covarrubias participó en ella. Era 20 siglos de arte mexicano que se, que se inauguró en 1940, creo, o 39, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y mucha obra de esa exposición venía de Carrillo Gil. Luego todas las exposiciones que hizo después Fernando Gamboa, que Estados Unidos, que Francia, que Inglaterra, etcétera, Italia, ¿no? Que eran exposiciones itinerantes sobre, que querían ensalzar el arte mexicano, también echaban mano de las obras que había comprado Carrillo Gil, ¿no? Ok. Y entonces, la exposición, para retomar, Mm. ¿ustedes de dónde surge la inquietud de unir a Covarrubias con Orozco? Exclusivamente en esta Pues ocasión, ¿no? ese era un poquito, en un principio, porque teníamos en el tercer piso una exposición de una artista estadounidense, una joven artista que está muy bien posicionada internacionalmente y que denuncia eh, los, todos los lugares comunes que hay acerca del racismo y la vejación de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Entonces a partir de ahí dijimos, puede ser una buena contraparte, un contrapunto más bien, ¿no? Poner las exposiciones, digo, en una exposición paralela, las obras de Miguel Covarrubias que tengan que ver con el salzamiento precisamente de esa cultura negra, ¿no? En este caso la cultura urbana, ¿no? Ok. La cultura musical, el jazz, el blues, Louis Armstrong, Cap Calloway, todo Esto, eso, y ¿no? me dijiste un poco lo del centenario, ¿no? También. Era con la idea también de confrontar, ¿no? A dos personas, dos artistas muy diferentes, con dos temperamentos diferentes, con dos trayectorias profesionales muy diferentes
y que fueron, bueno, pues no se puede comparar la fama, por ejemplo, que tiene Orozco a la que tiene Covarrubias. Covarrubias es una artista un poco olvidado en México y pero que vale mucho la pena retomar, ¿no? Y darle como un lugar porque, porque, a ver, espérame. Más bien la idea fue de confrontación, ¿no? Y, y también la idea fue hacer una especie como de crónica visual, ¿no? De una... Los años 20 y 30 son muy interesantes, son fascinantes, ¿no? Y, eh, y bueno, pues por ejemplo, en Nueva York se fueron muchos artistas mexicanos, intelectuales, se fueron muchos a Nueva York en esos años. Y se siguen yendo, ¿no? Sí. Pues claro, digo, durante toda la historia del siglo XX se han ido artistas mexicanos a buscar otras oportunidades, que fue Ok. lo que hicieron Orozco, tanto Orozco como Covarrubias, porque ya en México no encontraban un mercado, todavía no había galerías privadas. La primera galería privada data del 34, que es la Galería de Arte Mexicano de Inés La Zamor. GAM. Ajá. Y bueno, pues cómo sobrevivían, dónde vendían su obra, Ok. por qué medios se daban a conocer. Perdón, ahora la curaduría, dices, fue secuenciada de manera cronológica. No, no, no. Lo que me preguntaste que no te contesté es que la obra de Covarrubias también nos interesó difundir un conjunto, un acervo de obras que está resguardada en la Universidad de las Américas en Puebla y que es obra inédita en su mayoría. Yo hice un libro el año pasado que recoge una pequeñísima parte de esas 30.000 documentos que están resguardados allá. Entonces, me pareció que era pues, es como una mina de oro, Sí. ¿no? Y como tiene una variedad enorme de documentos, de materiales, tiene dibujos originales, tiene muchísimas caricaturas, tiene muchos documentos, tiene libros. Entonces pensé que se podía hacer esa comparación entre la obra de Orozco en Estados Unidos, que tenemos también mucha obra aquí, y escoger obra de Estados Unidos de Covarrubias que estuviera en la Universidad de las Américas y que nadie había visto. Ok. Aparte de esa colección que es la más importante de Covarrubias, echamos mano también de otras colecciones como son la Casa Luis Barragán y otras colecciones particulares, ¿no? Como por ejemplo la de Monsiváis, la de Ramón Reverte, que es un editor, que es un fanático así total de Covarrubias, que tiene quién sabe cuántos libros y los compra en miles de dólares y no sé qué. Y otra colección que es la de la sobrina de Covarrubias. Ok. Pero, por ejemplo, lo que es interesante del acervo de la Universidad de las Américas es que Covarrubias cuando se separa de su esposa, ya cuando regresan a México, ellos regresan en los años 40 y él como por ahí en el 50, lo nombran director de danza de Limba por todo lo que había estudiado sobre la danza en todos los países del mundo, sobre la música, sobre las costumbres tradicionales, ¿no? Sí. De las culturas primigenias, ¿no? Entonces lo nombran director de danza y con ese cargo se enamora de una bailarina de 17 años que se llama Rocío Sagaón, que es parte de la Compañía Nacional de Danza. Entonces se separa de su esposa, que también era una bailarina que había conocido en Estados Unidos en los años 20, que tenía como 10 años más que él. Deja a la esposa y deja todo, o sea, todo lo que tenía en la casa, que tenía una casa en Tizapán, con todos los objetos que habían comprado, porque hicieron la vuelta al mundo yo creo que 3 veces y compraban muchísimo arte popular y y así arte popular más que nada. Y deja todos sus documentos, sus archivos, su colección, sus cuadros en la casa que le deja a la esposa y él se va con la jovencita. Ok. Y entonces la esposa se queda con todas esas pertenencias y el esposo se muere, Covarrubias se muere en 1957
Y en ese momento ella queda un poco desvalida. Entonces, Luis Barragán, el arquitecto, que se hace muy amigo de ella, como que no la mantiene, sino que la ayuda, le paga el doctor, la acompaña, etcétera, etcétera. Y ella a cambio le dona todos los documentos que tenía, todos los archivos de Covarrubias y pinturas, Ok. ¿no? Y entonces, en un momento dado, en los años 70, este archivo se divide. Una parte que es la pintura, toda la pintura, y documentos y obras originales y cartas, etcétera, se queda en la casa Luis Barragán. Y otra parte que es inmensa, son 30.000 documentos con fotografías, con todas las fotos que hicieron en sus Sus viajes a viajes. Bali y a China y a donde tú quieras, a África y todo. Cartas, fotos personales, dibujos originales, borradores de sus libros, todo eso se va a la Universidad de las Américas. ¿Ves? Ok. Entonces se escindió el archivo y, y los dos archivos son muy poco conocidos, finalmente. Ok.